Sean muy bienvenidos, yo soy Adriana, anunciando la paz del Evangelio de Jesucristo. Hoy quiero hablarles de una mujer muy especial escogida por Dios para una misión que cambiaría la historia de la humanidad. Hoy quiero hablar de María, una joven virgen de origen judío que adoraba al Dios de Israel y era obediente a su palabra. La Biblia habla muy poco sobre María, excepto al comienzo de los evangelios, cuando se le aparece el ángel Gabriel y le anuncia que ha sido escogida por Dios para concebir un hijo por obra del Espíritu Santo. Pero María no fue escogida únicamente por su virginidad, sino por su carácter, su fe en Dios y su disposición a ser guiada por Él. Si nos trasladamos a la época y a la cultura judía, nos damos cuenta que estar embarazada antes de casarse era grave, y más aún si el bebé no era del novio. Se consideraba adulterio y el castigo era severo. María estaba dispuesta a enfrentar los desafíos que le aguardaban, como los probables rumores de los vecinos, el temor de ser enjuiciada por adulterio y el rechazo inicial de su novio, lo cual Mateo nos relata de la siguiente manera: estando desposada María con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1, 18 al 21. Bien, aquí dice que María estaba comprometida con José, pero antes que se juntasen, indicando que después se juntaron en algún momento, concibió un hijo. El verso 25 del capítulo 1 de Mateo dice que José no conoció a María hasta que dio a luz a su hijo primogénito, que quiere decir el primero de varios hijos. Obviamente ya la conocía porque eran novios, pero no la conocía íntimamente todavía. Como leemos en Génesis 4, que Adán conoció a Eva y ella le dio a luz un hijo. En Lucas 1, 46 al 48, María expresa su gratitud por haber sido escogida por Dios diciendo lo siguiente: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. María se llama a sí misma sierva y confiesa que necesita un Salvador, como todos nosotros. No sabemos a qué bajeza se refería María porque era virgen, pero todos sabemos que hay pecados que escondemos dentro del corazón, como son la vanidad, el rencor, el orgullo, entre otros pecados que no se hacen visibles. Entonces, lo que destacó a María no fue otra cosa que su humildad para reconocer sus faltas o su bajeza, como ella misma lo declara. Luego José recibe a María como esposa y al cabo de un tiempo van a Belén a registrarse en un censo. Lucas 2, 5 al 7 dice: y José subió a Galilea de Belén para ser empadronado con María su mujer, y aconteció que estando allí se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz su hijo primogénito. De acuerdo a la ley de Moisés, la mujer cuando daba a luz era considerada impura por 33 días. Levítico 12 del 3 al 4 dice que ninguna cosa santa tocará ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Ahora observe lo que hace María. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor y para dar la ofrenda conforme a lo que está escrito en la ley del Señor. Lucas 2, 21 al 22. De acuerdo a la Biblia, María fue pura solo hasta que dio a luz a Jesús. María sabía lo que se requería de toda mujer judía después de dar a luz, y ella no creía ser la excepción.
Más adelante, cuando Jesús tenía 12 años, María y José suben a Jerusalén. Dice Lucas 2:42 que al regresar ellos, se quedó Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen sus padres. Y ellos le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley. Y todos los que oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Pero ellos no entendieron esta respuesta. Bien, María y José no entendían la divinidad de Jesús porque eran humanos, y aunque Dios les reveló su propósito con Jesús, ya se les había olvidado, quizás por el susto que pasaron, como se nos olvida a nosotros las promesas de Dios a veces. En otra ocasión, cuando Jesús y sus discípulos están en una boda en Caná de Galilea, dice Juan 2:1-4 que faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que Él os dijere. Hasta aquí Jesús no había manifestado su poder al mundo, sin embargo, Él era perfecto y ella sabía que donde Él iba, si algo andaba mal, Él lo arreglaba. Jesús tenía que ser la persona más sensible, más servicial y más amable del mundo entero. Y María estaba acostumbrada a eso. Pero note que cómo Jesús se dirige a ella. Le dice mujer en vez de decirle madre, indicando que estaba sujeto a una autoridad y a un propósito mayor que ni ella misma comprendía en ese momento. El apóstol Juan nos da otros detalles sobre la familia en la que Jesús se crió. Escuche. Descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Juan 2:12. Juan nombra a los discípulos y luego a los hermanos de Jesús. Además, Juan 7:5 y Hechos 1:14 nos dice que ni los propios hermanos de Jesús creyeron en él hasta después de la resurrección. Obviamente no se trataba de sus discípulos, sino de sus hermanos, porque sus discípulos lo seguían por todas partes. Entonces, ¿quiénes eran los hermanos de Jesús? Mateo 13:54-55 nos da la respuesta. La Biblia tiene todas las respuestas, si es la verdad lo que usted realmente busca. Dice que la gente se maravillaba con la sabiduría y el poder de Jesús y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Otro Judas, no el Iscariote. ¿No están sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene estas cosas? Bien, ahí tenemos a 4 hermanos: Jacobo, José, Simón y Judas, y algunas hermanas, indicando que María y José eran personas comunes. De otro modo, la gente no se hubiese sorprendido del poder y la divinidad de Jesús, ya que María y José eran vecinos muy conocidos. Pero la mayor revelación sobre María la vemos cuando Jesús le está predicando a una gran multitud. Dice Lucas 8:19-21, entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Observe bien lo que está aconteciendo. Jesús está predicando y salvando a multitudes, sacándolos de las tinieblas a la luz. Y de repente viene María, quizás con un asunto familiar, no sabemos, e interrumpe un momento sagrado y decisivo para los que lo están escuchando. Y no culpo a María, ella es solo un ser humano que comete errores como todos. Además, Jesús dice que María no es su madre.
ni sus hermanos, sus verdaderos hermanos, sino los que escuchan y cumplen la palabra de Dios, porque todo el que se arrepiente de sus pecados y cumple la palabra de Dios, se hace hermano de Jesús e hijo de Dios, y esa familia es eterna. Quizás la respuesta de Jesús nos parezca dura, pero desde la perspectiva de Dios, no hay nada más importante que salvar nuestras almas del infierno. La misión de María con Jesús ya había terminado. Por eso cuando Él está a punto de morir, le dice: mujer, he ahí a tu hijo, refiriéndose a Juan el discípulo. Y a Juan le dice: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Juan 19, 25 al 26. Una vez más le recuerda que él no es su hijo, sino hijo de Dios, como se lo dijo el ángel desde un principio. La última vez que oímos nombrar a María es en Hechos 1 del 12 al 14, donde dice que los discípulos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Otra vez aparecen los hermanos. Note que ella oraba junto con los demás creyentes y la oración era dirigida al Padre, no a ella. María no se nombra en ningún otro lugar de las Escrituras desde Génesis hasta el Nuevo Testamento. Pablo y Pedro no la nombran en ninguna epístola, no aparece en Hechos o Apocalipsis, y no existe ni un milagro hecho por ella. Su muerte, así como la de muchos hombres y mujeres en la Biblia, tampoco fue registrada. La Biblia solo nos dice que María halló gracia ante los ojos de Dios, pero también la halló Noé, David, Moisés y muchos otros. La Biblia dice que María sería bienaventurada, pero también dice: bienaventurados los mansos, los misericordiosos, los pacificadores y los que sufren persecución por causa de Jesús. La palabra bienaventurado simplemente significa dichoso o gozoso, eso es todo. Las imágenes de piedra y madera que vemos de María fueron introducidas por los españoles durante la colonización e influenciadas por la cultura romana, egipcia y medieval. Son dogmas que surgen siglos después de la muerte de María para manipular las masas, como por ejemplo su virginidad perpetua, que fue declarada en el Concilio de Letrán en el año 649 después de Cristo, años después de Cristo, o su Inmaculada Concepción, decidida por el Papa Pío IX el 8 de diciembre de 1845. De ahí el alumbrado del 8 de diciembre. Y más recién, en 1950, se decide la ascensión de María al cielo por Pío XII. Pero nada de eso está en la Biblia. María, sin duda, fue una mujer ejemplar, humilde y obediente a Dios. Fue un instrumento en sus manos, como lo fueron los apóstoles. Pero Dios nunca nos instruyó a adorarlos. No se quede con la tradición ni trate de apaciguar la ira de Dios con la tradición. Busque la verdad, porque la verdad nos hará libres. Cada día que pasa es una oportunidad para arrepentirnos y cumplir con la voluntad de Dios, la cual está escrita en la Biblia. Desempólvela si la tiene guardada y comience a leerla, atesórela. Ella es alimento para su alma. Pídale al Espíritu Santo que le ilumine para entenderla. Créame, eso es lo que Él más desea hacer y bendecirnos. Bien, hasta aquí vamos a llegar hoy. Muchas gracias por visitar nuestro canal. Si le hemos bendecido de alguna manera, suscríbase, clique en me gusta y comparta. También les recuerdo que pueden adquirir el libro El Señor tu Dios, uno es, en Amazon en varios idiomas. Dios les bendiga y hasta la próxima.